El día de hoy, bueno, lo hemos platicado todo el día, son 365 días del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Hace un año, pues estábamos hablando de la elección, estábamos esperando los resultados. Había quien decía, no, ¿cómo creen? No lo van a dejar ganar, nunca lo van a dejar ganar al presidente López Obrador, al hoy presidente López Obrador, entonces candidato. Y después, pues vino el resultado contundente, se convierte en el presidente, pues, más votado en la historia contemporánea, con mayor legitimidad, evidentemente, y también uno de los más queridos. Ahora bien, un año después del triunfo, hoy el presidente va a tener un evento en el Zócalo capitalino a las 5 de la tarde. Ahí, pues, va a dar un informe de lo que ha pasado en este último año. La verdad es que él empezó a gobernar desde el lunes, ganó el domingo y empezó a gobernar desde el lunes, y Peña Nieto le permitió de alguna manera también gobernar desde el lunes. No sé si ya no le alcanzaba el tema de poder político al presidente entonces Peña Nieto, pero bueno, la realidad ahí está. Hoy queremos platicar, pues, con dos voces justamente en el Senado de la República que pues son voces muy relevantes, cada una de sus partidos políticos y cada una de las oposiciones y de las posiciones que estamos viendo en el país. Saludo con mucho gusto a Cristóbal Arias, senador de Morena. Cristóbal, bienvenido. Luis, muchas gracias, muy buenos días por estar aquí contigo nuevamente, y saludo a mi colega senador Gustavo Madero. Gustavo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Luis, gracias, senador. La verdad, un gusto estar aquí comentando con tu programa. Bueno, pues empecemos. ¿Qué les parece si empezamos por la oposición? Gustavo Madero, órale. Un año del triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pues mira, es un balance. Tal vez lo más importante es distinguir qué era la parafernalia de que los cambios así accesorios y cuál es el cambio sustancial. Para mí el tema medular es el cambio de poder, el cambio en el poder. En la transición democrática, Luis, estábamos tratando de avanzar para acotar a un presidencialismo con más equilibrio de poderes, pesos, contrapesos, más federalista, más con organizaciones civiles, con órganos autónomos. Esa era la inercia. Y ahora sucedió lo que está sucediendo en otras partes del mundo, también hay que reconocerlo, que democráticamente ganó una opción que no es democrática, que es autoritaria, que concentra el poder exacerbadamente, que debilita a los otros poderes y los concentra para ejercer un gobierno unipersonal, vertical, sin equilibrios, pesos, contrapesos, pero tampoco sin justificaciones, razonamientos, análisis técnicos de impacto. No, todo se centra en una persona. Entonces esto es un retroceso en la transición democrática que nos vuelve 30 años atrás. Y de ahí es la mamá de todos los problemas que estamos viviendo. De ahí salen las ocurrencias de los aeropuertos, de las Dos Bocas, de las guarderías. Pero el tema nodal es el cambio del funcionamiento del poder político en México, que democráticamente los mexicanos decidieron concentrar el poder en una sola fuerza política, en una sola persona, pero esta persona además tiene una vocación, muy autoritaria. Es una persona que no le gusta los consensos, no le gusta la mano alzada, le gusta esos eventos ahí que él controla. Ahí te habla Siri. Ahí está Siri, que se está metiendo, espérame. Pero ahí terminamos con esa primera introducción. A ver, va primero el retroceso democrático, un hombre autoritario, entiendo, dice Gustavo Madero, la democracia o las democracias que terminan por eliminar las democracias. ¿Qué opinas, Cristóbal Arias, senador de Morena? Bueno, primero, yo quiero dividir en dos partes rápidamente mi intervención, la que tiene que ver con el día que estamos hoy conmemorando, porque como tú lo dijiste en tu introducción, para mí es un día importante, es un día histórico que comparto seguramente con millones de mexicanos que le dimos la confianza al licenciado Andrés Manuel López Obrador, que vivimos un hartazgo prolongado de un sistema político ineficiente e ineficaz, y se le dio un voto de confianza al cambio, a una alternativa hace un año, que como tú bien lo describiste, señalaste, fue legítimo, fue contundente, fue democrático, y quizá en
historia política contemporánea no habíamos tenido una elección tan concurrida y tan masiva favorable a un proyecto encabezado por López Obrador, a un partido nuevo que apenas está en ese proceso todavía de desarrollo, de estructura, de maduración. Y apenas a 7 meses del ejercicio de gobierno me parece que es muy prematuro juzgarlo, yo diría, con la severidad que lo ha hecho mi querido Tavo Madero, al quien yo estimo, respeto y admiro como un político serio y profesional, larga trayectoria, más allá de las diferencias yo creo ideológicas que hay. Sí, yo tengo que respetar la personalidad y la trayectoria de Gustavo. Así estuvieron y así los vimos, mi querido Tavo, cuando en el año 2000 ustedes también llegaron a la primera alternancia en el ejercicio del poder público, después de esa prolongada noche de un gobierno de tintes realmente antidemocráticos, autoritarios, que a ustedes y a nosotros nos hicieron muchos fraudes electorales y nos reprimieron, quizá en la última etapa final del régimen, antes de esa primera alternancia de ustedes con el presidente Fox, tuvieron un trato más amable por parte del régimen que al que tuvimos nosotros, que fuimos, y yo en mi caso personal, objeto de fraudes que me impidieron a mí ser gobernador de mi querido estado de Michoacán. Hay mucha ilusión social y luego hay también desilusión social porque el ejercicio del poder no satisface siempre a muchos, a todos y a veces aún a los mismos electores favorables a esa tendencia, es normal. Pero a mí me parece que a 7 meses es muy prematuro. Yo lo que diría, no hay retroceso democrático, a menos que se hubiesen pactado las fuerzas políticas nacionales desde hace muchos años, que debimos haberlo planteado, sentarnos a la mesa con todos los actores políticos, económicos, sociales, intelectuales, académicos, para lograr una gran transición democrática que nos permitiera justamente lograr también una gran reforma del Estado mexicano y reformar características del sistema político mexicano. Hay quienes opinan que debe haber un régimen semiparlamentario, parlamentario, acotar, etcétera, pero está intacto el régimen y la gente votó mayoritariamente, a diferencia de las primeras alternancias, incluso la del PRI, no hubo voto diferenciado. Aquí fue mayoritario a favor de un proyecto encabezado por López Obrador. Somos una mayoría efectivamente en las cámaras. Y yo creo que arroja más aciertos que desaciertos esta gestión. Pero insisto, el régimen es democrático, no hay talante autoritario o antidemocrático, quizá es el estilo personal, para decirlo como don Daniel Cosío Villegas, aquel politólogo intelectual, el estilo personal de gobernar de cada quien, como lo tuvo el presidente Fox, Calderón, Peña, etcétera. Una de las grandes inspiraciones de don Enrique Krause, ¿no? También ahí Cosío y Villegas. A ver, yo preguntaría en esta mesa, los 30 millones de votos, hoy vemos las encuestas, se publican varias, por cierto, en esta mañana. Cito la de Oráculos, porque Oráculos tiene como que el promedio de todas, va llevando un tracking de todas las encuestas de popularidad del presidente Andrés Manuel López Obrador, y digamos, en promedio, de acuerdo a Oráculos, tendría hoy, 1 de julio, 71% de aprobación contra 24% de desaprobación. Yo preguntaría aquí, a Fox se le cayó también muy rápida la popularidad y habrá pues todavía estos 30 millones muy en conjunto, habrá gente que ya se habrá arrepentido. ¿Qué opinas, Gustavo Madero? Yo creo que es un presidente muy popular, un presidente muy querido, un presidente que se le reconoce una sinceridad de propósito, una persona que se le considera honesta, pero también trasnochada, alguien que tiene una buena lectura de los problemas de México socialmente, pero que trae recetas obsoletas y medicamentos caducos. Y esto es desde el punto de vista del funcionamiento, de la visión. El hombre nunca te habla de futuro, nunca te habla de innovación, nunca te habla de tendencias, incluso es muy doméstico, ¿no? Pero él es popular. Es popular porque a todos nos encanta un presidente cercano, un presidente que rompe con estas formas de la parafernalia del poder que te alejan del pueblo, ¿verdad? Ahora, con esto él manipula el concepto pueblo y construye un concepto, una categoría, pues un poco idílica, que es su aliado
siempre, permanente, y no construye ciudadanía. Él habla, por eso es populista, porque él le gusta más esta forma de mandar mensajes que gusten al pueblo, pero no necesariamente es alguien que le vaya a traer beneficios a la propia ciudadanía o al propio pueblo, sino que está utilizando las formas y los emblemas que le comunican y que la acercan, ¿no? Eso de andar en un Jetta, eso de no traer la guardia presidencial, viajar en avión comercial, pues a todos nos encantan, a cualquiera nos encanta esa forma. Dices, qué suave, ¿no? Pero de ahí a que tome buenas políticas públicas de gobierno y que sea un presidente que esté construyendo ciudadanía o que esté gobernando de una manera como jefe de Estado, está muy lejos. Sí es popular, pero no es un jefe de Estado. Está construyendo una división entre mexicanos como nunca, como no hacía muchos años que no se hacía, dividir entre buenos y malos. Eso es algo de lo más dañino. Hay dos definiciones de populismo que a mí me gustan mucho, porque cada quien tiene su definición de populismo. Una es esta, la que trata de polarizar y crispar a la población entre buenos y malos, ¿verdad? Y la otra es que ante problemas complejos te propone soluciones simples, del pensamiento simple, no tiene un pensamiento complejo. Entonces, sí es popular, pero no necesariamente es una persona que esté siendo un jefe de Estado, un gobierno, un gobernante para todos y que tenga la visión más acabada de los problemas y las soluciones de México. ¿Qué opinas, Cristóbal Arias? Primero coincido efectivamente en la apreciación de un concepto que ha manejado Tavo. El presidente Andrés Manuel López Obrador es un presidente popular. Mi diferencia es, pero no es populista. Es popular porque efectivamente sigue gozando de la aprobación alta, como lo acabas de dar en las estadísticas de las sondeos de opinión, y eso refrenda el reconocimiento a su legitimidad, a su quehacer de gobierno, a su popularidad. No es populista si lo quisiéramos, definir en esos conceptos que últimamente se han venido manejando, a mi juicio, con diversas interpretaciones, de que ser populista es ser una especie de estatista, de querer agradar, tomando decisiones estatistas en materia sobre todo de política económica. Ha demostrado que es un hombre pragmático y realista y respetuoso de las reglas económicas internacionales en el contexto global del que forma parte nuestro país. Hay estabilidad económica, hay estabilidad financiera, hay respeto a la autonomía del Banco de México. No ha habido ninguna y seguramente no habrá nacionalizaciones, expropiaciones, hay respeto al sector privado, hay una relación de respeto institucional con el sector privado, más allá de que algunos pueda haber algunas diferencias, de tal manera que en el sentido de estatismo en materia de política económica no existe. Es popular por ese acercamiento, ha roto los cánones tradicionales de los antiguos presidentes de la República, ha dejado atrás la parafernalia del poder, es un hombre cercano efectivamente y busca que el poder sea cercano a la gente, le agrada eso a la ciudadanía, dejar atrás la prepotencia, la ostentación, el derroche, la parafernalia que irrita el poder, el rodearse de guaruras, de moverse con todo un aparato de miles. Hizo a un lado al Estado Mayor Presidencial, que dicen que eran más de 8,000 los que integraban el Estado Mayor Presidencial. De tal manera que entonces yo creo que el hecho de que sea no es intolerante en el sentido de que el hecho de que conteste a sus críticos, bueno, no los está persiguiendo, no los está amenazando, está contestando. Estamos frente a un presidente que asume su responsabilidad frente a los demás. Yo no creo que esté polarizando, siento que hay un concepto equivocado. Quizás estamos acostumbrados a que la crítica no se contestaba. Pero no sé, yo no sé si algún periodista lo ha criticado, claro que sí, ha perseguido, ha cerrado, le ha hecho lo que le hicieron a otros periodistas en regímenes pasados y no digo nada, a nadie he sabido yo que los haya perseguido, ni a los concesionarios de medios o propietarios de medios de comunicación, mucho menos
a los voceros, a los comunicadores, ha sido respetuoso más allá de sus discrepancias. Tocaste un tema fundamental que es el tema económico. Acaba de publicar, de hecho, hace un momento el índice de confianza empresarial, cae a 1.15 puntos, es el mejor, es el peor nivel desde febrero de 2017. ¿Qué es lo que opinas, Gustavo Madero? Y tocamos el tema económico. De acuerdo. Mira, tienes que distinguir, hay estabilidad económica, dice mi compañero, y pues sí, un cadáver siempre está estable. O sea, no hay que presumir la estabilidad, no, pues cuando estás en punto muerto, ahorita la economía está en punto muerto. Uh-huh. Hay 4 componentes del PIB. Uh-huh. Uno es las exportaciones, uh-huh. La otra es el consumo, la otra es la inversión privada y la inversión pública. La única que está jalando son las exportaciones. El consumo está ralentizado, bajo, caen las ventas de los supermercados, de automóviles, electrodomésticos. La inversión pública, pues también está caída, ahí sube ejercicios. Sí. Es casi normal en un primer año de gobierno, hay que decirlo también, sí, ¿verdad? Sí. Pero está baja, ese motor no está jalando. Y el otro motor es la inversión privada, que están parados, pago por ver, porque ahorita sí hay desconfianza, Luis. Y el tema siempre hay que ir al origen. Una economía, hay empleo cuando hay inversión, y hay inversión cuando hay confianza. Ahorita no hay confianza, ahorita está la gente desconcertada. No sabe qué onda con este gobierno, porque le cambian las reglas del juego, cancela aeropuertos, que esa fue un error que lo va a marcar toda la administración, pero ahorita está cometiendo otro, el de las inversiones, de pedir el arbitraje internacional de las concesiones para la conexión de los ductos de Texas, Tuxpan, Texas, y también la de ¿cómo se llama? La que pasa por Chihuahua, esa es la otra. Eso son señales terribles. La gente ahorita está muy desconcertada y no está invirtiendo. Uh-huh. Entonces, si hay aumento de la inversión extranjera, fíjate qué curioso, pero la inversión extranjera no llega ni a representar ni el 10% de la inversión total, porque lo que también importa... habría ahí nada más que acotar que gran parte de ese aumento de la inversión extranjera se está dando en el sistema financiero. Sí, son CETES, digo, sí. Es que ahorita está 8.25, la tasa de interés es la más alta que hay en cualquier país emergente. Está sostenida ahora sí que con alfileres la estabilidad del tipo de cambio, y lo que sí nos han mandado las señales, las calificadoras, Luis, es que estamos con perspectiva negativa. En Pemex ya le bajaron el grado de inversión, ya no aguanta otra baja en las calificaciones porque debe 107 mil millones de dólares. Y 107 mil millones de dólares que tengan que ser vendidos porque las tenedoras de fondos de inversión que tienen estos papeles, si no tiene grado de inversión, lo tienen que vender. Uh-huh. Y vender 107 mil millones de pesos de papel de Pemex de dólares uh-huh. sería desastroso, ¿no? Entonces, creo que el tema económico, el presidente aspiraba a un crecimiento del 4%, ahorita después dijo que al 2%, ahorita difícilmente vamos a llegar al 1%. Esa es una realidad. Pero para mí el problema, esto es anterior, es la forma de tomar las decisiones. Lo que está viéndose aquí en la economía es el reflejo de las malas decisiones. Cristóbal Arias, ¿cómo está la economía? Yo insisto que después de cómo se recibió el país, es difícil que se dé radicalmente una transformación, un cambio cualitativo de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de Pemex, bueno, pues esta administración no fue la responsable de endeudarle, de dejar más de 100 mil millones de dólares, ¿no? Se está haciendo esfuerzo todavía de salvar a la empresa y ojalá pues se dé incluso una participación del sector privado, del sector extranjero, para que aspiremos justamente al rescate de Pemex y que más adelante pudiéramos ser hasta autosuficientes en materia de política energética, uh-huh. en producción de gasolina, etcétera. Entonces, yo creo que en ese sentido, vuelvo a insistir, creo que en términos generales no hay esa incertidumbre. Yo creo que esa primera etapa de que qué pasó, que con lo del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México de cancelarse, que no satisfizo a agentes nacionales y foráneos en algunos casos, pues yo creo que se va entendiendo y asimilando. Pero yo creo que la política económica va caminando, aún con los datos que dio aquí Gustavo,
Sin embargo, bueno, pues no estamos en una situación de crisis. ¿Tú tienes otros datos? Bueno, no, pues no hay una, yo no puedo decir eso. No sé. A lo que sí yo voy, no hay una recesión. Él dice, bueno, pues sí está estable porque es como una especie de cadáver. Bueno, sí, pero lo cierto, no me parece ni me gustó puse como el analogía. ejemplo, ¿verdad? Pero lo puse como analogía. Pero no lo entiendo. Pero lo cierto es que hay estabilidad económica. Ahora, no se ofreció un crecimiento económico del 4% para este año, que habría un crecimiento económico al final del sexenio. Así es, de tal manera que hay que aclararlo. Yo creo que si logramos... no es correcto, el ofrecimiento 4% en promedio, terminando el 6 al último. Bueno, pero si realmente no hubiera sido, creo, irresponsable de su administración decir que iba a lograr en este año el 4%, cuando ha habido un crecimiento mediocre durante todos estos sexenios pasados, que no ha llegado ni al 2% del crecimiento anual. Pero llegó al 2, ¿no? El pasado. Sí, estamos en el 2 promedio de los últimos 25 años. Dejémoslo así. Pero, a ver, en este asunto de los datos, me llama mucho la atención porque hay un gran debate. Me llamó mucho lo que pasó en el torno a los datos de Pemex, cuando dice el presidente, no es cierto, pero pues eran datos de Pemex, ¿no? Lo que se había publicado por el Financiero, una caída más o menos del 10% acumulada en el año en cuanto a producción, lo cual además es normal para la cantidad de petróleo que tenemos, para la manera como lo estamos extrayendo, etcétera. A modo de conclusión, quisiera preguntarles a cada uno de ustedes qué opinión, les merece todo este asunto de los otros datos, de cifras que a veces chocan con realidades. Cito el ejemplo del petróleo porque es el más reciente, fue la semana pasada, que provocó incluso que al día siguiente fuera Octavio Romero y dijeran, bueno, sí cayó la producción petrolera, pero ahora ya vamos a la alza. Yo entiendo que ningún presidente tiene que salir y decir que estamos mal. Yo entiendo que ningún presidente tiene que salir y decir que las cosas son complicadas o dar declaraciones que vayan en contra de su propia aspiración política o de su crecimiento político, pero esto sí ha sido sumamente controvertido. ¿Qué opinión les merece? ¿Les merece este tema del presidente López Obrador en torno a la realidad que él dibuja y a pues la realidad que dibujan algunos analistas, críticos, opositores? Y pues modo de conclusión, Gustavo Madero. Me gustó mucho un calificativo que le pusieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, que le dijeron que es anumérico. No se le dan los números. Lo había leído. Sí, es anumérico. Privativa. Sí. Estamos en la época de la posverdad, Luis. Uh-huh. La verdad no es relevante. Lo importante son los sentimientos. Y la gente toma decisiones con los sentimientos. Y en eso el presidente es un genio, en generar expectativas, esperanzas, una narrativa. Pero yo creo que el presidente sigue estando en campaña. No es un presidente que esté gobernando. El cuate vamos a la mañanera, vamos a ver cómo dosificamos, pero se le está descomponiendo el escenario. Abajo se está descomponiendo. Yo sí estoy preocupado porque percibo que hay un proyecto de reconstrucción de una nueva hegemonía al más puro estilo del PRI de los 70s. Eso es lo que yo interpreto, y cuando hago ese análisis, todo me cuadra. Cuando ves esa lógica, ese racional, pues no es importante ya si el aeropuerto va a generar un PIB o no, sino qué tipo de señales mandas, quién es el que toma las decisiones. Claro. Cómo reordenas todo el gasto social clientelista con entregas y a través de superdelegados. Todo esto es un proyecto más de tipo político, uh-huh. De volver a construir una hegemonía, y eso a mí me da miedo. A mí me da miedo porque yo lo viví y es lo que yo luché. Yo entré al PAN precisamente para desmantelar un presidencialismo autoritario exacerbado con un nacionalismo revolucionario que tenía ideologizado a todo el país. Y creo que estamos ahorita fumando de la misma hierba otra vez, y eso me preocupa. Gracias, Gustavo Madero, por estar aquí con nosotros. Cristóbal Ares, a modo de conclusión. Yo estoy optimista desde un punto de vista realista, frío, objetivo, de que estos 7 meses de gobierno ha habido responsabilidad en el ejercicio del poder público y corresponsabilidad por parte del Congreso de la Unión
en el que hemos aprobado hasta por consenso, por unanimidad, y no me dejará mentir aquí el senador Madero, de que hemos aprobado por unanimidad iniciativas de leyes para dotar de nuevos instrumentos para la gobernabilidad y para enfrentar situaciones de emergencia, incluso al gobierno del presidente López Obrador. Yo creo que el hecho de que haya popularidad y reconocimiento, pues es la mezcla del estilo personal de gobernar del presidente López Obrador en la conjunción de emociones, de razones y de sentimientos. Yo creo que políticamente es válido. Todo presidente está haciendo política para bien o para mal en cada acto y en cada decisión que toma de gobierno. Yo tengo confianza en que esa confianza que es mayoritaria en el país se traduzca en el mediano plazo en hechos ya más concretos a favor de un proyecto nuevo de nación. A mí en principio me parece que terminé diciendo que lo que me preocupa en realidad a mí es el problema de la inseguridad, que yo espero que empiece a haber resultados a raíz de anuncio que se hizo ayer. Creamos entre todos los senadores de México por consenso y por unanimidad las reformas a la ley en materia de seguridad constitucionales y la Guardia Nacional, que esperemos que sea una institución profesional que ayude a contribuir a resolver el grave problema de la inseguridad. Yo creo que combatiéndolo vamos a estar todos de acuerdo en que disminuyan drásticamente los altos índices de criminalidad y que pequeña, mediana, gran industria e inversión foránea participen junto con el Estado mexicano para que haya inversión para el crecimiento económico y la generación de empleo y abatimiento de la pobreza. No lo digo que en el corto plazo, mediano y largo plazo. Tengo esa confianza de que así va a ocurrir. Te aprecio mucho. Gracias, Cristóbal Arias, senador por Morena. Gracias, Gustavo Madero. Y pues hay que repetir aquí estas mesas, intercambios de ideas y el debate siempre. Cuando tú gustes, con mucho Muchas gracias. Gusto. Gracias, Muchas gracias. Gracias, Gustavo Madero. Hacemos una pausa, 8:45, seguimos.